Amable audiencia, una vez más vamos a leer las Sagradas Escrituras para rescatar un pensamiento acerca de Esdras, el escriba, y sus tiempos. Y para ello vamos a leer en el libro de Esdras, primeramente en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora pasamos al capítulo 7. Vamos a leer ahora el capítulo 7 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Hace una lista genealógica de la ascendencia de Esdras hasta llegar al primer sacerdote. Con esto se nos dice claramente que Esdras era de la tribu de Leví, de la familia del primer sacerdote de Aarón. Entonces este Esdras era un sacerdote. Dice el verso 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes,
rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Este último es el párrafo con que se inicia la carta que escribió el rey Artajerjes a Esdras, el sacerdote y escriba. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a considerar o esbozar ligeramente los rasgos sobresalientes de la personalidad de este gran siervo de Dios. Ligeramente vamos a repasar la semblanza y actuación de Esdras, un gran hombre de Dios. Decimos un gran hombre de Dios porque está su biografía en este versículo 10 que hemos leído. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para obedecerla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué cosa, ¿no? Qué semblanzas que nos ofrece la palabra de Dios de este hombre Esdras. El nombre de Esdras significa ayuda o auxilio. Y en verdad él resultó ser un excelente auxilio en una empresa muy importante en los planes de Dios. ¿Cuál era esa empresa? Esa obra en la que él desempeñó un papel muy importante. Era la restauración del templo en Jerusalén, por un lado, y por otro lado, la orientación y la instrucción del pueblo en la ley de Jehová. ¡Qué trabajo más noble! Edificar la casa de Dios e instruir con la palabra de Dios al pueblo de Dios. Su celo para Dios, su piedad, su sabiduría y discreción, con una confianza absoluta en Dios y valentía en poner por obra su palabra. Cualidades de este gran hombre de Dios se destacan en este libro que lleva su nombre y del cual, sin duda, él fue el autor humano del libro de Esdras. Su personalidad distinguida despierta nuestra mayor admiración y podemos sin temor a equivocarnos afirmar que su grandeza es trazable a su diligencia en el conocimiento de la palabra divina. Como dice el Salmo, como dice el Salmo 119, y lo voy a leer. El Salmo 119 en los versos 98 al 100. Dice así, Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Qué cosa preciosa lo que dice este salmo, el salmista, cómo se expresa aquí. Esto es interesante y esto concuerda con lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 15. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Está escuchando mi hermana, mi hermano? No pierda su tiempo mirando novelas. No pierda su tiempo mirando partidos de fútbol. No pierda su tiempo holgazaneando. Aproveche, más si eres joven, si eres señorita, dedícate a leer, escudriñar y aprender de la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas
Escrituras. Ellas te pueden hacer sabio. Aprende, aprovecha que ahora tu mente está fresca y retiene al 100%. Yo quiero que veamos las marcas de un hombre sabio. ¿Por qué digo esto? Porque yo quisiera imprimir en mis hermanos oyentes, en mis hermanas que me escuchan, yo quisiera que se imprima lo que el versículo 10 de este libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, dice, donde tocante a Esdras, nos muestra ahí las marcas de un hombre sabio. Primero, dice que tiene un corazón preparado. Esdras había preparado su corazón. Preparar es disponer con un propósito firme el corazón, como dice el Salmo 10, versículo 17, tú dispones su corazón. Oh, dejemos que el Señor disponga de nuestro corazón y que nuestro corazón esté preparado con un propósito firme de conocer e indagar los mandamientos de Dios. Entiende no solo el corazón preparado, no solo una determinación para leer la palabra, sino también para obedecerla. Dice el versículo 10 que en ese verso vamos a navegar para mirar las marcas de un hombre sabio. Primero, un corazón preparado. Luego dice, para inquirir la ley. Inquirir es buscar con todo el corazón. Esta expresión lleva el mismo significado que las palabras del Señor en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Los fariseos, en los días del Señor, aunque conocidos como peritos de la ley, no lo hacían. Y si uno va al capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, entraron los discípulos a predicar en un pueblo que se llamaba Berea. Y dice que los de Berea pusieron en práctica esta noble tarea. Y en el versículo 11 de Hechos 17, los de Berea fueron reconocidos como nobles. Qué lindo, ¿no? Que digan de un creyente, este hermano, esta hermana es noble porque escudriña la palabra de Dios. En tercer lugar, para practicar la palabra, como dice este versículo 10 que estamos considerando, para cumplirla, dice, es para practicarla. Antes de predicarla y enseñarla, debemos someternos bajo la autoridad de la palabra divina. En esto Esdras fue semejante al Señor Jesús, de quien leemos en el capítulo 1, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nosotros hacemos al revés. Nos consideramos maestros. Enseñamos, pero no hacemos. No. Si queremos cosechar frutos y la observación de aquellos que nos escuchan, debemos hacer primero nosotros, practicar la palabra y luego enseñarla. En el mismo versículo 10 dice que Él la cumplió para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Una instrucción autorizada. Enseñar sus estatutos y decretos es tener aptitud para instruir lo que conviene a la sana doctrina, como dice Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Instruir requiere en el enseñador, en el que predica, en el que enseña,
requiere un dominio suficiente del libro de texto. Es decir, el que predica tiene que conocer el texto, el tema, lo que está hablando. Y entonces tendremos tal dominio. Ah, sí. Pero para tener un dominio, primero el libro tiene que tener un dominio sobre nosotros. Espero hacerme entender. Y en el capítulo 7, versículo 6 hemos leído estas palabras. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Ahí tenemos un quinto pensamiento, una quinta marca de el hombre sabio. Era diligente en la ley. Ser un escriba diligente en la ley significa no simplemente ser un hábil escritor o un hábil predicador, sino tener discernimiento y compenetración en las verdades divinas. No significa abismarse, navegar en los grandes océanos, en los libros escritos acerca de la Biblia, sino en la misma Biblia. La sabiduría de Esdras fue reconocida por el mismo rey. El rey, cuando le escribió la carta, en el versículo 25 de este capítulo 7 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. El mismo rey reconoció la sabiduría que tenía este hombre. Dios permita que nosotros crezcamos en el conocimiento de la gracia de Dios. Eso es lo importante. Y vamos a continuar el día de mañana con este tema.